Hola, somos Antonio Amador y David Marina y hoy tenemos el placer de entrevistar a un ex periodista del Confidencial durante 3 años, en este caso es Martín Jiménez, y nos da su punto de vista de qué opina sobre el periodismo ciudadano y cómo afecta este a los medios tradicionales como pueden ser la radio o la televisión. Desde su experiencia en medios como el Confidencial, ¿cómo definiría usted lo que ahora se llama periodismo ciudadano? Lo definiría como una nueva forma de contar historias, ¿no? Es una forma de transmitir información por personal que no es profesional o medios que no son profesionales utilizando las redes sociales. ¿Y qué cree usted que lo diferencia del periodismo profesional? Bueno, yo creo que lo que le diferencia es una escuela, una tradición de profesionales que, bueno, con el tiempo ha sabido ensamblarse, funcionar como un equipo donde hay redactores, hay jefes de editores, hay periodistas a pie de calle, fotógrafos, un equipo ya consolidado, mientras que lo que es el periodismo callejero pues es simplemente una persona que tiene una audiencia y un teléfono móvil y va contando historias. ¿Cuándo y cómo cree que surgió esta tendencia como fenómeno relevante? Yo creo que sus orígenes están en las redes sociales, pero realmente donde hubo un boom pudo ser a partir de la pandemia, donde la gente pasaba más horas conectadas y donde las noticias se querían escuchar en vivo y de un sitio de España a otro se mandaban un vídeo, ese vídeo se compartía, se hacía viral, había canales especializados donde contaban determinado tipo de historias y yo creo que a partir de la pandemia es cuando surge el verdadero boom del periodismo callejero o amateur. ¿Ha cambiado su rol con el tiempo a través de las redes sociales? Bueno, con las redes sociales yo tengo una relación amor-odio, pero es verdad que están ahí y que las necesitamos porque no deja de ser un poco el pulso ciudadano, la voz, los oídos del pueblo y bueno, pues hay que estar ahí. Y si esa relación es mejor o peor, bueno, tenemos que convivir. Es verdad que la información cada vez es mayor, es más difícil distinguir cuáles son los buenos canales y cuáles son los malos, y ya con la inteligencia artificial pues es todavía mucho más difícil distinguir entre lo que es una información veraz y una información que no es veraz de medios que no son profesionales. ¿Qué ventajas cree que aporta este periodismo a la sociedad y al ecosistema informativo? Pues yo creo que aporta aspectos positivos y aspectos negativos. A los profesionales es una fuente más de información, como puede ser nuestros propios fuentes tradicionales, que es una más. Y a los ciudadanos, pues depende. Un ciudadano que sabe utilizar estas fuentes de periodismo amateur, pues se puede beneficiar de la inmediatez de la noticia. Los usuarios o los consumidores de este tipo de producto que se tragan cualquier cosa que le llega, pues pueden distorsionar un poco lo que es la realidad o lo que puede ser su percepción de la realidad, ¿no? ¿Cree que la desinformación es a lo mejor un problema a tratar derivado de este tipo de periodismo? Muchas veces este tipo de mal llamado periodismo, diría yo, es una consecuencia, la desinformación es una consecuencia. Porque en este tipo de noticias yo creo que lo que prima es la inmediatez y el flash informativo, la noticia viral, y esa inmediatez hace que las noticias no se contrasten con fuentes oficiales o con otro tipo de fuentes y al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos noticias falsas corriendo por internet. ¿Cómo ha afectado esta nueva forma de hacer periodismo al trabajo de los medios de comunicación, como en tu caso el Confidencial? Bueno, esto yo diría dos cosas, ¿no? Dos puntos importantes. Primero, nos obliga a ser más ágiles, porque tenemos que estar casi a la vez que una información se viraliza en internet por los canales estos que no son oficiales, digamos, nosotros tenemos que dar también una respuesta profesional. Entonces, por un momento, dinamiza mucho lo que es el trabajo de la redacción, tenemos que estar todo el día a pie de la noticia, y por otro lado, nos obliga también a monitorizar las redes sociales y saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué diferencias éticas existen entre un periodista profesional y un ciudadano que publica noticias? Bueno, yo pienso que la ética debería ser un elemento transversal aplicable a cualquier tipo de profesión. En el periodismo incluso
mucho más porque afecta a la sensibilidad de las personas que reciben la información que nosotros transmitimos, ¿no? Entonces, dentro de la ética profesional de cualquier periodista, pues existe una serie de, digamos, de filtros éticos que obligan o amoldan un poco el formato de la información que nosotros transmitimos. Yo creo que esto en el periodismo que no es profesional, periodismo amateur o las noticias que se transmiten o las historias que se cuentan a través de internet, pues este filtro desgraciadamente no existe, ¿no? Entonces hay noticias muy crudas que circulan por internet y que afectan pues esa sensibilidad que se supone que debemos de proteger como responsable de transmisión de información. Mirando hacia adelante, ¿cómo cree que evolucionará la relación entre este periodismo y los medios tradicionales? Pues afortunada o desgraciadamente tienen que coexistir. Al final es la persona la que decide de dónde quiere recibir la información, si la quiere recibir a través de sus canales amateur o lo quiere recibir desde canales profesionales. Sí es cierto que yo creo que los canales amateurs no tienen la protección que tienen los canales profesionales y donde las noticias falsas, las noticias sensacionalistas, pues circulan libremente y sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo la gente va a confiar más en el periodismo profesional y va a poner un poquito más la lupa o pongamos el interrogante en aquellas noticias que no vienen de canales profesionales, ¿no? Y como última pregunta, ¿qué cree usted o qué opina de que algunos medios contraten a este tipo de perfiles que no tienen formación ninguna en el periodismo para contar las noticias? Bueno, eso no es ninguna novedad. De toda la vida, en programas de televisión sobre todo, se ha recurrido a personajes famosos que participan en tertulias o participan en programas de televisión o incluso programas de radio, simplemente para atraer la audiencia, ¿no? Porque a la gente le interesa también, no solo la opinión del periodista, sino también le interesa la opinión de la gente a la que admira o la que sigue o que le interesa, ¿no? Entonces, contratar a este tipo de personas, pues igual que contratar a cualquier otro tipo de famoso. Es una forma, por un lado, de atraer audiencia, atraer espectadores o depende del medio, ¿no? Y por otro lado, también enriquece el hecho de tener personas que no es profesional, pero que también pueden aportar su punto de vista, un punto de vista que a mucha gente le interesa, ¿no? Porque tiene, por ejemplo, si hablamos de un youtuber que tiene pues 1 millón de seguidores, pues evidentemente hay un amplio espectro de audiencia que le va a interesar lo que esta persona diga en nuestros programas, ¿no? Muchas gracias, Martín Jiménez. Y estas son las palabras de un ex profesional en El Confidencial durante 3 años, donde Antonio Amador y David Marina hemos podido sacarle bastantes preguntas y bastantes conclusiones sobre este tema tan relevante a día de hoy. Bueno, y como conclusión de esta entrevista que hemos hecho en este caso Antonio Amador y yo a Martín Jiménez, ex periodista del Confidencial, hemos podido sacar unas conclusiones y si quieres empezar tú sobre esas conclusiones que hemos Vale, podido sacar. vale, sí, no, yo como primer punto, ¿no? Punto principal de esta conclusión, yo quería decir que hemos tocado todos los puntos sobre este tema que se conoce como periodismo ciudadano en la entrevista, que era un poco el objetivo, ya que al final nosotros como amateurs, ¿no? O como periodistas en formación, que todavía estamos haciendo la carrera, todavía no podemos realmente discernir entre lo profesional y lo que no. Entonces yo creo que esta aportación y sobre todo este punto de vista de, bueno, en este caso Martín Jiménez, nos ha ayudado a comprender lo que realmente es la diferencia de lo profesional y lo que no. Y ese era nuestro objetivo y creo que lo hemos cumplido con creces, vamos. Sí, así es. Bueno, también bastante hilado esto con lo que hicimos el otro día sobre el directo, sobre nuestra opinión y lo que opinaba la gente. Hemos tenido esa suerte de poder traer a una persona tan cercana a este tema, la verdad, que como decíamos era bastante preocupante y nos lo ha corroborado él. Creo que nos ha hecho verlo desde otro punto de vista, lo cual nos ha ayudado mucho también para a la hora de opinar. Y también que no es una cosa que veamos solo nosotros, sino que también es una realidad que a día de hoy pasan en todos los medios, como dijimos, y que tenemos que revertir esta situación porque cada vez
se están apoderando más de los periodistas como nosotros y va a haber un momento en el cual haya tantos periodistas ciudadanos, aunque no le guste esta expresión a nuestra profesora, que es que al final es que la profesión de periodismo va a desaparecer, porque es que cualquiera que tenga un móvil, como decía él, puede hacer periodismo y eso es un poco preocupante, la verdad, Sí, para el mundo. a mí me gustaría destacar ahora en esta conclusión un punto que hemos tocado y en el que se ha explayado Martín Jiménez en la entrevista, y es que ahora son los medios tradicionales, como por ejemplo pues prensa escrita o la radio o incluso mismamente la televisión, como tan acostumbrados estamos a ella, las que se están acostumbrando a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias del periodismo, que bajo mi punto de vista tendría que ser al revés, porque al final nosotros como sociedad estamos hechos para comunicar y para hacer ver a las personas la realidad del día a día, pero es que son los medios, como mismamente el Confidencial, los que tienen ahora redes sociales, publican vídeos en TikTok, por ejemplo, mismamente, y eso demuestra que hemos sido nosotros, en nuestro ámbito como periodistas, los que nos hemos adaptado a los que no saben realmente lo que es el periodismo, y tendría que haber sido al revés. Exactamente. Me da la sensación de que como están apoyando de nosotros, nos tenemos que acostumbrar a ellos, tenemos que utilizar los mismos medios de comunicación, que yo, mira, de verdad, o sea, soy un joven y tal, y puedo entender perfectamente que los medios se vayan ya a las redes sociales como TikTok, Instagram, porque es que es lo que a día de hoy Se consumen, se sí. consume. Pero de ahí a tener que convivir con ellos me parece un poco mal por su parte, la verdad, porque esa gente no es periodista. O sea, esa gente lo que es streamer que se aprovecha de su fama para así poder hacer preguntas como periodista y hacer el trabajo del periodista. Entonces creo que los periodistas tienen que también, como en este caso Martín Jiménez, a lo mejor en su momento, porque a día de hoy es un poco complicado, apoderarse de esa gente Mm. que se intenta poner por encima de la del periodista. Y creo que es algo bastante negativo para nosotros como periodistas y como él que ejerció esta profesión durante 3 años. Y con ello también, gracias a estas conclusiones, hemos podido sacar las preguntas que hemos sacado, también uniéndolas con este tema actual, como yo que sé, qué espera de este futuro que tiene el periodismo ciudadano Ujú. o muchísimas cosas como la desinformación y gracias a esas preguntas pues hemos podido llegar a sacar muchas conclusiones que nos han hecho aprender realmente en qué momento estamos ahora mismo en el periodismo en España. Sí, ya más o menos tenemos como aprendido, ¿no? Otro punto de vista, un punto de vista profesional, que es lo que buscábamos en todo momento con la entrevista, así que yo creo por lo menos que hemos hecho buen trabajo. Sí, como decía mi compañero Antonio, creo que nuestro trabajo o sea, es bastante de aprendizaje bajo nuestro punto de vista porque es lo que te digo. Estos temas son temas que a día de hoy no se hablan mucho y tal, pero que en un futuro seguramente que se hable bastante. Entonces, bueno, por nosotros encantados Por haber podido, sobre todo, por haber podido traernos hablar con él. a este periodista, ex periodista del Confidencial. Y nada, que muchas gracias a Martín Jiménez y muchas gracias a mi compañero Antonio Mm. por acompañarme en esta entrevista. Y nada, Y seguiremos adelante con esto del periodismo. exactamente. Muchas gracias, adiós.